Buenas noches a todos y bienvenidos a Camino a Casa, un espacio para expandir la conciencia. A todos les damos una bienvenida, un saludo muy especial a los que se conectaron el día de hoy y los que van a ver esta charla más adelante. Les presento al equipo: Wilson, John, Carolina y Diego, que en el momento no pudieron estar, y quien les habla, Marta. Un abrazo grandote para todos y estamos muy felices de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Les cuento que hoy tenemos un súper invitado que ya es amigo de la casa y viene con un tema, como siempre los temas de que son espectaculares. Para presentar a este maravilloso hombre está Will. Hola, mi Will, ¿cómo estás? Muy bien, Martica, muchas gracias. Muy amable por esta introducción toda bonita. Mi doctor. Bueno. Hola, Wilson, buenas noches. Bienvenido. Marta, John, todo el equipo de bien. Camino a Casa y a las personas que se conectaron esta noche. Un saludo para todos. Bueno. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, usted siempre bienvenido acá y los temas suyos son muy buenos. Sé de quién vienen estas palabras por el tema del conocimiento, la experiencia, que sé que lo habla por convicción, por que lo ha verificado. Bueno, Martica, ¿nos queda pendiente de la hoja de vida, perfil, o arrancamos? Tú, la presentación, que lo conoces más que yo. Bueno, listo, mi doctor, yo lo conozco hace muchos años, ¿sí? Sé que tenía experiencia en conocimiento en la Escuela de Magia y en un curso que tomamos de formación de formadores. Participó y qué chévere ver estos aplicativos, estas experiencias de capacitación, cómo se ven reflejadas hoy, con mucha autoridad, con mucha propiedad, inspirando y motivando a otros que se puede hacer. Ricardo, sé que el tema que usted va a tocar hoy es un tema espectacular. Para mí, esto lo digo con mucha convicción también. Una de las principales herramientas del desarrollo espiritual se llama pensamiento. Fue un don que nos dio el Padre, la divinidad, la fuente, quien sea, para trabajar todo lo que en nuestro desarrollo personal y espiritual. Es el pensamiento el que nos conduce a vivir un mundo de alegría, un mundo de felicidad, o nos conduce a vivir un mundo de tormento, de angustias. Entonces, esa es la principal herramienta que todos tenemos que trabajar. Si quieren hablar de desarrollo espiritual, trabajar el pensamiento. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo trabajo el pensamiento? Entonces, hay muchas informaciones por todo lado ahí sobre el tema del pensamiento. En la línea que tomamos de Escuela de Magia del Amor, que para mí es una de las grandes fuentes verídicas que es real, se habla mucho de alquimia del pensamiento. Entonces, si hoy el doctor Ricardo nos va a hablar de la energía y del pensamiento, qué chévere poder tener un elemento más, una base más. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Wilson. Sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo como médico veo en la práctica diaria pues que las personas pueden llegar en un momento a hacer cambios para su salud física, pueden cambiar su alimentación, pueden hacer ejercicio, pueden hacer otras cosas, pero siempre hace falta algo para encontrar esa armonía y la salud como integral, ¿no? Y descuidan mucho la salud mental, descuidan mucho la parte del pensamiento. Y ahí es donde muchas personas se quedan y se atascan y no pueden salir adelante muchas veces y no pueden lograr mejores resultados en su salud, ¿no? Y como vamos a ver hoy, pues el pensamiento tiene diferentes resultados en nuestra vida, ¿no? La energía va a crear salud, enfermedad, conflictos, tristezas, riqueza o escasez, bueno, muchas cosas, hay muchos resultados que vienen desde ahí. Y pues ese tema lo hablamos en la ocasión pasada cuando tú me invitaste, que era la energía, y hoy ya vamos a profundizar un poquito más en la energía, pero desde el pensamiento, que es el tema pues de hoy, ¿no? Y este tipo de energía, como bien usted está diciendo, a través del pensamiento, que ordenamos para que esa energía fluya a través del organismo físico, etérico, lo que fuera, es la que nos enferma
o es la que nos sana. Entonces, si nosotros entendemos el mecanismo de cómo actúa el pensamiento, me sano. Así es. Pues, los médicos nos ayudan para eso. Sí, sí, muchas veces no. Pero es cierto, o sea, muchas enfermedades empiezan en la mente, en el campo mental. Y bueno, ya de pronto la medicina convencional ha puesto las causas de muchas enfermedades en la genética y otras cosas, pero definitivamente el componente mental y emocional, y la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, que más del 80-85% de las enfermedades son psicosomáticas, que nacen en la parte mental y emocional. Pues eso es algo que se ha venido pues encontrando cada vez más a medida que la ciencia viene avanzando, ¿no? Tal cual. Pues bueno, mi doc, arranquemos entonces. ¿En qué nos puede usted brindar y acompañar hoy? Muy bien. Bueno, antes de que el doctor Ricardo Pérez empiece con su presentación del día de hoy, les informamos que el doctor Ricardo, él es un médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Adicionalmente a ello, tiene un diplomado en terapias alternativas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un diplomado en medicina biológica y homotoxicología de la Universidad del Bosque. Tiene formación en medicina mente-cuerpo de la Escuela de Medicina de Harvard. Adicionalmente a él, tiene un diplomado en medicina funcional. Ha generado estudios en bioenergética, sintergética y terapias biológicas. Y también, como lo acaba de mencionar hace un rato, tiene formación en biodescodificación de enfermedades. Y por último, él es también alumno de la Escuela de la Magia del Amor de Gerardo Sveig. Ese es el pequeño perfil y creo que a través de todas esas herramientas que el doctor Ricardo Pérez tiene, pues la charla de hoy tiene mucho contenido para todos nosotros. Ahora sí, doctor Ricardo, podemos arrancar. Como decía Martica Bueno, anteriormente, perdón Ricardo, si tienen preguntas, por favor, hacerlos en el chat. Y ya finalmente le vamos a dar espacio para contestarlas o al final levantar la mano. Vamos, Ricardo. perfecto. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla. Vamos a mostrar imágenes porque me parece importante para que uno entienda un poquito más este tema. Entonces, aquí les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, el tema de la charla de esta noche, pues tiene que ver con ese manejo consciente, ¿no? Del pensamiento, porque realmente lo que usualmente vemos es que las personas los están manejando totalmente la mente todo el tiempo. La mente actúa y nosotros estamos actuando como automáticamente y no hay como una conciencia en manejar ese pensamiento. Y obviamente vamos a entender por qué ese pensamiento es energía, de dónde viene eso, que el pensamiento es una energía y por qué eso puede crear nuestra realidad. Entonces, desde la antigüedad, hace muchos años, los grandes sabios antiguos hablaban del pensamiento y decían cosas que tenían un trasfondo bien interesante. Por ejemplo, esto que decía Platón en su época, me pareció bien importante esa analogía que hace del cuerpo humano con un carruaje, ¿no? Dice que el cuerpo humano es el carruaje, el yo es el hombre que conduce ese carruaje, el pensamiento son las riendas y los sentimientos son los caballos. Entonces, miren esa analogía tan interesante que ahorita más adelante, cuando vayamos avanzando en el tema, nos vamos a dar cuenta cómo tiene relación todo esto con el pensamiento humano. También Marco Aurelio, este emperador romano de la antigüedad que pues, lo llamaban el sabio, el filósofo, decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El mismo René Descartes, en su época también este filósofo y matemático francés, pues muchas veces dijo esta frase muy conocida por todos que es pienso, luego existo, ¿no? Que es donde vemos que él hacía ver que el pensamiento era realmente la esencia de la existencia humana, ¿no? Entonces, bien interesante todas estas reflexiones que hacían desde la antigüedad. El mismo Buda, místicos, religiosos y todos hablaban del pensamiento y él decía que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y aquí hablamos un poquito de lo que comentó Wilson anteriormente, que tu mente realmente puede ser tu mejor amiga, tu mejor aliada, te puede llevar pues a lograr grandes cosas, a construir grandes cosas, pero también puede ser tu peor enemiga y te puede llevar a destruir y a hacer una cantidad de cosas que muchas veces uno no es consciente. El mismo Albert Einstein decía que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento.
y que ese mundo, obviamente el mundo en que vivimos ahora y con todas las cosas que vemos, no se va a poder cambiar si nosotros no cambiamos la forma de pensar. Esta reflexión bien interesante también de Gandhi en su época, que yo creo que es prácticamente el resumen de la charla de esta noche. Él decía que uno debe cuidar sus pensamientos para que esos pensamientos se conviertan, pues, no se conviertan en palabras, que esas palabras pueden convertirse a su vez en actos, esos actos se pueden convertir en hábitos, y esos hábitos terminan convirtiéndose en el destino, el destino que vivimos, en nuestra realidad, prácticamente. Y es bien interesante esta reflexión que él hacía, y pues ahora cuando avancemos un poquito, pues vamos a darnos cuenta si todos estos antiguos pensadores tenían razón o no acerca de lo que significa todo este tema. Entonces, primero, pues yo quiero hacer una diferenciación de conceptos. Quiero que entendamos qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es un sentimiento, porque tendemos como a mezclar esas cosas y pensar que es lo mismo, pero son cosas diferentes. El pensamiento es un desarrollo cognitivo del cerebro del ser humano que nos lleva, pues, obviamente a un proceso intelectual, y esa es la función precisamente del cerebro, es la función que tiene que tener y que es la función que ha tenido durante el desarrollo evolutivo de nosotros como seres humanos. Entonces el pensamiento es una función muy necesaria, perfecta, una función perfecta, y que tiene que ver muchas veces con procesos racionales, de abstracción, de imaginación. Entonces nosotros constantemente estamos generando pensamientos. Esos pensamientos pues los clasifican y les ponen ya unos rótulos que son reflexivo, crítico, analítico, lógico, sistémico, bueno, diferentes tipos de pensamientos que nosotros incluso en muchos casos los utilizamos cuando meditamos, cuando imaginamos, cuando hacemos oración. Entonces, esas funciones cognitivas de nuestro pensamiento nos han ayudado y nos han llevado a evolucionar como especie, como seres humanos, y es algo que es importante. A veces eso de que la mente tenemos que pararla y aquietarla totalmente no es tan cierto. Muchas veces realmente hay que entender un poquito más que ese pensamiento tiene una función y que hay que aprender a manejarlo. Entonces, el pensamiento prácticamente es la función y para... Ricardo, se te apagó el audio. Creo que me habían cancelado la... Sí. Bueno, ¿sí me escuchaban hace poquito? Sí, sí, señor. Ah, bueno. O sea, vamos bien. Listos. Bueno, entonces, lo que les decía, la emoción ya es otra cosa totalmente diferente. Y muchos de ustedes creo que vieron esta película de Disney, que es Intensamente, ¿sí? En la que hablaban de todas las emociones y nos exponían en esa película algo bien interesante, ¿no? De esas emociones básicas. Y las emociones son una reacción biológica, son algo que hace parte de nuestra biología, de nuestro instinto como seres humanos, y que es una reacción que se presenta ante los estímulos. Esos estímulos para que se generen emociones pueden ser pensamientos o pueden ser ciertas estímulos también de los sentidos, de los órganos de los sentidos. Es decir, yo puedo generar una emoción por algo que veo, por algo que escucho, por algo que huelo, por algo que toco. Entonces, eso me genera una reacción instintiva automática que usualmente es de corta duración. Usualmente no es algo que dure mucho tiempo tampoco. Y que esas emociones son universales. Todo el mundo las experimentamos. Es decir, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son perfectas. Y muchas veces tendemos como a dividirlas y a ponerlas que esto es malo y que esto es bueno. Y las 6 emociones básicas que nosotros tenemos es el miedo, el asco, el enfado, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Entonces, esas son las emociones que nos mostraban en esta película. Y cuando vemos esa película nos damos cuenta que todas las emociones son perfectas y que muchas veces al final, como vemos ahí, que la tristeza, como la tenemos tan estigmatizada de que está mal estar triste, de que uno no debe estar triste, de que uno no debe tener enfado. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que eso es necesario también en la vida y que nosotros no podemos reprimir las emociones.
Las emociones son necesarias dejarlas que se muevan. Por eso eso viene del griego de movere, que es un movimiento, ¿no? Hay que permitir que las emociones se muevan, no reprimirlas. Muchas personas reprimen sus emociones y ahí es cuando empiezan a enfermarse, porque las emociones no las dejan que hagan su proceso biológico normal como el que tenemos que tener todos, ¿no? El tema, pues en este tema de la felicidad, que era también algo muy tocado en esta película, eso es algo que también estamos ahorita actualmente como todos enfocándonos en que la felicidad y la felicidad y la felicidad y que ese es el objetivo de la única función de la existencia y no es tan cierto. Miren que hace como creo que 2 meses, no sé si fue en marzo, que se celebró el Día de la Felicidad, ¿sí? Y empezaron a hacer una encuesta y yo escuchaba esas encuestas que le habían hecho a los colombianos, que es uno de los países más felices del mundo, qué era lo que les generaba felicidad. Entonces las personas, la felicidad les generaba era viajar, a otros estar con su familia o tener un puesto con un buen sueldo o el buen carro o una casa o este tipo de cosas. Y si se dan cuenta, la felicidad es algo que tiene siempre un condicionamiento externo, que no es algo que nace de adentro, sino que tiene que haber algo afuera para que yo sienta felicidad. Entonces muchas veces las personas, por ese afán de buscar esa felicidad, rechazan muchas otras emociones y terminan, obviamente, tarde o temprano enfermando por esa represión. Ahora, los sentimientos. El sentimiento ya es otra cosa que es un poquito más elaborada, más individual, ya no es tan universal como les decía anteriormente, que las emociones son universales y las tenemos todos. El sentimiento ya surge cuando yo empiezo a conectar un pensamiento con las emociones y las empiezo a elaborar y empiezo a darle como un concepto a ciertas experiencias y cosas que yo tuve en mi vida, ¿sí? Y esos sentimientos ya son cosas que pueden prolongarse durante muchísimo tiempo, porque son cosas muy independientes e individuales. Los sentimientos son de cada quien. Las personas no sienten lo mismo, una persona no siente lo mismo que otra, ¿sí? Todas las personas experimentan estos sentimientos de una manera individual, ¿sí? Y muchas veces están relacionados, como les decía anteriormente, con las experiencias que uno ha tenido en la vida desde la infancia y con las creencias que tenemos particularmente cada uno. Entonces, ¿cuáles pueden ser los sentimientos? Los sentimientos pueden ser la hostilidad, bueno, si lo llamamos negativos, hostilidad, frustración, orgullo, rencor, desesperanza, resentimiento, envidia, culpa, celos, la gratitud, se podríamos decir que es positivo, esperanza, cariño y afecto. Entonces, si se dan cuenta, ya eso requiere un procesamiento un poquito más. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, está bien. ¿Sí me está escuchando? Sí, Sí, señor. perfecto. Listo. Entonces, ya diferenciando qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es un sentimiento, pues vamos a entenderlo ahora en el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Yo en la anterior charla que di aquí en Camino a Casa mostré algunas de estas diapositivas, pero me parece importante que las revisemos nuevamente para que entendamos un poquito cómo se genera todo ese proceso. Nuestro cerebro humano es un cerebro que viene en un desarrollo desde hace muchos años, de miles de años, en el que tenemos prácticamente 3 cerebros en uno, ¿sí? Y esos 3 cerebros son desde lo más primitivo hasta lo más desarrollado. Entonces, el cerebro que lleva ya miles de años, millones de años de desarrollo es el cerebro reptil, el que es más primitivo, el que nos permitió estar en un estado de supervivencia, en un estado instintivo, el que nos permitió defendernos en un momento dado de los depredadores, el que nos permitió como cuidar nuestra estructura y nuestra especie, reproducirnos. Y este es un cerebro que todos tenemos y que es perfecto y que es importante para mantener nuestra vida, nuestras funciones vitales, nuestra respiración, nuestra digestión, nuestra función cardíaca. Todo eso está en esa zona que estamos ubicando acá en este círculo. Entonces, ese cerebro reptil es donde muchas veces nosotros aprendimos el miedo, ¿sí? Y cómo enfrentarnos al miedo. Y ahí principalmente se encuentran las fobias, los traumas y las cosas que traemos muchas veces desde la infancia o desde la misma vida dentro de la barriguita de nuestra mamá, cuando estaban embarazadas de nosotros. Entonces, ahí es donde está la mente inconsciente. Ese es un estado más inconsciente y es un estado reactivo. Este cerebro es el que actúa inmediatamente sin pensar, sin analizar nada. Entonces, el que yo les decía que que en este caso se debía pues a
a las funciones que tenía de defensa y de supervivencia, y que en un momento dado, por ejemplo, si nos van a agredir, perdón, nos van a robar o no vamos a tener un conflicto, una confrontación, pues es el que nos pone a luchar o a huir o a quedarnos ahí paralizados, ¿no? Entonces muchas veces nosotros trabajamos desde el reptil, cuando precisamente entramos en conflictos con agresión con otras personas, y cuando de pronto les daba el ejemplo en esa ocasión cuando nos van a robar o nos van a atracar, entonces ahí tratamos de defendernos o más bien nos quedamos quietos y permitimos que la situación suceda para que no nos vayan a afectar pues nuestra vida. El cerebro que sigue en desarrollo es el cerebro mamífero, que también ya llevaba varios millones de años de desarrollo y que está localizado en esta zona central donde la vemos. Para explicarles un poquito más esta imagen, espero que me la entiendan. La parte de adelante es la frente, aquí está la parte de atrás es la nuca y la región posterior de la cabeza, y aquí vemos la nariz. Entonces aquí es como si viéramos el cerebro cortado por la mitad y lo viéramos de lado, ¿no? Entonces, esta zona es la zona, el área límbica, se llama así, el cerebro límbico, el cerebro mamífero, el cerebro emocional. Ese cerebro es donde están todos los sentimientos, lo que hablábamos anteriormente. Ahí se procesan los sentimientos, las emociones, ahí está la mente subconsciente y ahí es donde están todas las experiencias y las creencias que tenemos todos los seres humanos. Y que obviamente los mamíferos, los de la especie mamífera del reino animal, también tienen desarrollado ese cerebro pues para cuidar a sus crías, para lactarlas y protegerlas, ¿no? Luego viene ya obviamente el cerebro humano, el cerebro más desarrollado, que es la neocorteza, que está en la zona frontal del cerebro, que es el que ha venido pues obviamente ya desarrollándose hace más o menos unos 200 millones de años. Y es el cerebro racional, donde donde se generan ahí los pensamientos, precisamente el conocimiento, la comprensión, el estado racional y la mente analítica. Aquí en este cerebro pensamos, en el cerebro mamífero sentimos y en el cerebro reptil actuamos. Entonces, miren la perfección de ese cerebro, cómo está de bien distribuido y que cada uno cumple una función importante. Ninguno es bueno ni malo, simplemente todos deben actuar y deberían actuar de manera como sincronizada, ¿no? Que es lo que tratamos de buscar cuando somos conscientes de nuestro pensamiento. Entonces, como les decía anteriormente, ese cerebro humano es el que puede llegar a controlar los dos cerebros inferiores, que es el cerebro mamífero y el cerebro reptil. En un momento dado, este cerebro humano, si el reptil se dispara en un momento de agresión, por ejemplo, que eso lo vemos con bastante frecuencia, por ejemplo, los que manejamos aquí en Bogotá, que se nos metieron ahí en el camino y nos cerraron y nosotros pues ya empezamos a insultarnos y en un momento dado podemos llegar a bajarnos y agredirnos físicamente con el cerebro reptil, pues obviamente si yo en ese momento soy racional y pienso desde mi cerebro humano, puedo bloquear esa reacción y digo, no, espérese y no, respire, no genere ningún conflicto y no generemos un problema aquí mayor. Eso puede hacer el cerebro humano en un momento dado. Hay personas que se dejan llevar por el cerebro reactivo y obviamente actúan de forma agresiva, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay desequilibrios a nivel del cerebro reptil, ese desequilibrio nos lleva a tener traumas y problemas como miedo, el pánico, las fobias. Por ejemplo, las personas que han tenido fobias a los espacios cerrados, que es la claustrofobia, la fobia al agua, la fobia a los animales. Entonces, ahí es donde se crean esos traumas que usualmente aparecen en la infancia, queda eso grabado ahí y después es una reacción automática la que la persona genera cuando se entra en contacto con un animal al que le tiene fobia, por ejemplo, y que no lo puede controlar. Entonces, el miedo y el pánico están ahí sería el trauma de ese cerebro reptil. El siguiente sería el sufrimiento. Obviamente, cuando el cerebro mamífero nos lleva a vivir sufriendo, porque por nuestras creencias, nuestros sentimientos y nuestras emociones terminamos sufriendo y llevando una vida pues con mucho dolor, ¿sí? Y finalmente el cerebro humano es el que nos genera el estrés, porque el estrés es el querer controlar todo, querer llevar todo a lo que nuestra mente quiere hacer y muchas veces terminamos estresándonos por esta razón. Entonces ya entendiendo un poquito esto, ya sabemos que los pensamientos se generan en la corteza cerebral, las emociones y los sentimientos en el cerebro mamífero y que actuamos en el cerebro reptil. Entonces, para entender también esto, tenemos que entender la función de cada hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral izquierdo es el que nos permite el razonamiento, el analizar,
el lenguaje, ¿sí? Todas las actividades científicas, numéricas y todo este tipo de cosas que nosotros desarrollamos en el colegio, en la universidad, cuando estudiamos una carrera, pues estamos trabajando mucho el hemisferio cerebral izquierdo. Nuestro hemisferio cerebral izquierdo controla el lado opuesto del cuerpo y lo mismo el hemisferio derecho controla el lado opuesto. Ya el hemisferio derecho es el que maneja la parte intuitiva, la parte imaginativa, la parte artística. Y muchas veces ahí vemos en este hemisferio cerebral vemos ciertos desequilibrios, porque a nosotros nos han formado mucho con el hemisferio cerebral izquierdo por toda la formación académica y a veces no nos conectamos mucho con la parte intuitiva, que eso lo vamos a tocar ahorita más adelante, pero definitivamente la intuición es la que muchas veces también te puede llevar a conectarte con una información bien interesante y llegar a unos niveles de sabiduría bien importantes. Entonces, ningún hemisferio es bueno ni malo, los dos son perfectos, ¿sí? Yo no puedo decir que es mejor ser del lado izquierdo, del hemisferio cerebral izquierdo y ser todo racional y analítico. A veces las personas demasiado racionales no pueden ver otras realidades y otras cosas, ni tampoco ser solo del hemisferio cerebral derecho en el que me la paso imaginándome allá pues volando, elevado en otras cosas, y que muchas veces esas personas que solo son imaginativas son personas a las que también las pueden manipular muy fácilmente y no utilizan la razón muchas veces para tomar decisiones. Entonces, estos dos hemisferios cerebrales son importantes y que mantengan un equilibrio. Y hay una zona en la mitad del cerebro que se llama el cuerpo calloso, que es el que permite que esos dos hemisferios cerebrales se conecten. Y ese cuerpo calloso es el que tiene que ver también con el hemisferio, con el cerebro emocional, ¿no? Bueno, entonces aquí esto también lo habíamos hablado en la anterior charla, que el pensamiento, perdón, las decisiones de nosotros usualmente no vienen del cerebro racional, de la parte más desarrollada. Nosotros tomamos decisiones desde lo emocional o desde el cerebro reptil. El 85% de nuestras decisiones vienen de ahí. Entonces ese cerebro límbico, ese cerebro emocional, muchas veces nos lleva a que tomemos decisiones simplemente porque hay algo dentro de nuestras emociones que busca eso, ¿sí? Y el cerebro reptil nos basamos muchas veces para tomar decisiones en el miedo. Nosotros tomamos decisiones por miedo muchas veces. Y no tomamos decisiones desde lo racional. La idea es que fuera un poquito más equilibrado esto y que también a veces nos dejáramos llevar de la intuición para tomar decisiones, ¿no? Pero esto es lo que vemos con más frecuencia en la mayoría de personas. Lo que se ve aquí en la punta de ese iceberg, que es el consciente, que es el 5%, prácticamente el resto que vemos por debajo, que es esa parte más grande, que es el inconsciente, es el que maneja nuestra existencia. Nosotros básicamente vivimos usualmente desde el inconsciente y tomamos decisiones y actuamos y todo se desarrolla desde ahí y prácticamente el consciente lo utilizamos casi solamente el 5% en muchos casos. Y el mismo Jung decía en una frase que es bien interesante, que hasta que ese inconsciente no se haga consciente, pues el subconsciente siempre va a dirigir nuestra vida y se va a llamar destino, ¿sí? Muchas veces en la terapia, cuando uno trata de sacar cosas y traumas que están en el inconsciente, pues lo importante, eso lo hacen en psicoterapia también, lo importante es sacar eso para que la persona lo observe y lo vea y lo haga consciente. Eso es bien importante en cualquier proceso psicoterapéutico o de tratamiento de muchas enfermedades. Y la idea es que sacar ese subconsciente de ese inconsciente y tratar de llevarlo al supraconsciente, que es que la persona logre tener sabiduría, que la sabiduría es básicamente aprender de esas experiencias de la vida y entenderlas y comprenderlas mucho más. Y obviamente eso nos hace llegar a un nivel muchísimo más alto del mismo consciente, que es el que tenemos como seres humanos desarrollados con nuestro cerebro. Entonces, ese pensamiento es energía y desde el punto de vista médico sí es energía porque nosotros los médicos cuando vamos a evaluar la función del cerebro pedimos un examen que se llama electroencefalograma, que muchos de ustedes seguramente se los han hecho, y ahí se ve la actividad eléctrica del cerebro, que se ven en esas ondas, en esas frecuencias que se ven ahí. Y hay otro examen también que podemos ver la actividad metabólica y energética de nuestro cerebro que se llama la tomografía por emisión de positrones. Que aquí vemos que es cuando nos introducen, ¿sí me escuchan, cierto? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, está bien. Es que escuché una, bueno,
En esta tomografía es otro examen que mide la actividad energética y metabólica del cerebro. Entonces, inyectan una sustancia que es un isótopo radioactivo en la vena para que llegue al cerebro y ese isótopo tiene glucosa, que es de lo que el cerebro muchas veces se alimenta, y marca las zonas del cerebro que tienen actividad. Entonces, por ejemplo, acá en esta primera imagen donde está la letra A, vemos qué parte del cerebro se activa cuando nosotros estamos mirando, cuando observamos algo. ¿Qué parte del cerebro se activa cuando escuchamos, cuando utilizamos el sentido del oído? ¿Qué parte del cerebro se activa cuando hablamos? Y miren todas las zonas del cerebro que se activan cuando nosotros pensamos, porque el pensamiento es una labor que consume bastante energía, que activa varios centros de nuestro cerebro, porque estamos tratando de imaginar y llevar a imágenes y a palabras y a sonidos muchas veces esa información. Entonces vean lo interesante, realmente esto no es un tema que sea de creer, sino de entender que realmente sí es una actividad eléctrica y energética. Y como lo hablamos también anteriormente, estas ondas cerebrales, que son las que salen en el electroencefalograma, tienen una función cada una. Miren estas ondas que se llaman gamma, que son las más rápidas, que se ven más frecuentes, son las que se utilizan cuando hacemos una tarea de alto procesamiento cognitivo. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, preparando un examen o presentando un examen, en ese momento necesitamos una actividad cerebral muy, muy concentrada, muy, muy activa, y obviamente el cerebro tiene que actuar más rápido y esas ondas se llaman gamma, que son ondas con bastante frecuencia. Hay otras que se llaman beta, que son las que estamos utilizando usualmente en el común del día a día, que es el estado de alerta, de concentración, consciente, cuando estamos trabajando, cuando hacemos nuestras labores diarias. Hay otra que es más lenta, si se dan cuenta, que es las ondas alfa, que es cuando estamos física y mentalmente relajados, pero estamos despiertos en ese momento. Hay otras dos ondas que son las que nos llevan al estado ya de relajación, de descanso, de sueño, que es la onda teta y delta. La teta es una onda que tiene más capacidades para la imaginación, la reflexión, los sueños, y que también nos sirve en muchos estados de meditación y de relajación. Y las ondas delta es cuando ya estamos en un sueño bastante profundo, en el que muchas veces ya no estamos soñando, pero que usualmente se ve más común en bebés y en niños, porque ya en los adultos estas ondas casi no se alcanzan muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos todo el tiempo pensando, activos, la mente activa, preocupándonos, mirando pues situaciones en la televisión usualmente de noticias malas, pésimas y una cantidad de cosas, y nos llevamos eso al sueño, y muchas veces nosotros ni siquiera logramos llegar a unas ondas teta, y por eso tenemos tantos problemas de insomnio y de conciliación de sueño, porque nosotros vivimos llevándonos los problemas a la cama. Entonces, eso es bien interesante entender todo este tema de las ondas cerebrales. Y ahora, ¿qué pasa después de que esa actividad mental que es eléctrica se vaya hacia otras reacciones que son reacciones químicas o biológicas en el cuerpo? Porque es que un pensamiento y una emoción no se quedan ahí en el cerebro. Ya después eso se convierte en una sustancia que va por la sangre, ¿sí? Una sustancia química, y que tiene que liberarse y que tiene que unirse con otros órganos como el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Por eso este tema de la psiconeuroendocrino-inmunología, que esa palabra tan larga simplemente lo que dice es que nuestras emociones y pensamientos terminan afectando nuestro cerebro, pues actuando en nuestro cerebro, y ese termina comunicándose con nuestro sistema endocrino y con nuestro sistema inmunológico. Y aquí en esta imagen, pues les quiero graficar un poquito para que me entiendan. El cerebro está en la parte superior. Esta parte que ven ustedes acá es la hipófisis, que es una glándula bien importante que está aquí en la zona de la silla turca en el cerebro adentro, y que está conectada con el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ¿sí? Que obviamente de aquí salen la mayoría de hormonas que controlan el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Entonces, cuando viene una situación estresante a nuestro cerebro, ya sea por un pensamiento, por una emoción, por un sentimiento, se conecta con esta parte, con el hipotálamo, y esto se conecta con la hipófisis, y de ahí se liberan unas hormonas, ¿sí? Las hormonas del estrés, que usualmente van a ir por sangre, se van a liberar a la sangre y van a recorrer todo el cuerpo. Esa hormona es usualmente el cortisol, como vemos acá, van a la glándula suprarrenal, que es una glándula que está en la parte posterior de nuestra espalda, encima del riñón, y ahí se libera el cortisol. Ese cortisol
es el que va a generarnos el estrés y la actividad, o sea, nos prepara para el estrés, ¿sí? Pero también por otro lado se va para el sistema nervioso simpático y parasimpático, bueno, el sistema nervioso autónomo, y se aumentan los niveles de adrenalina y noradrenalina, que también son sustancias neurotransmisores de estrés. Y esas sustancias van a hacer unas reacciones biológicas en nuestro cuerpo, unas reacciones físicas, ¿sí? Que las vamos a sentir muchas veces, como vamos a ver más adelante, y que si ese estrés se mantiene y se mantiene crónico y constante, pues va a empezar a generar alteraciones a todo nivel, en todo el organismo. Por ejemplo, si yo mantengo niveles de ese cortisol muy altos, me pueden generar problemas de azúcar. Se me puede subir el azúcar cuando manejo niveles de cortisol por mucho tiempo prolongados, ¿sí? Puedo aumentar de peso. Entonces muchas personas y pacientes que tengo dicen, oiga, si yo como bien, ¿y por qué se me está subiendo el azúcar? Si yo estoy alimentándome pues de una forma muy equilibrada, pues por esa misma razón de que ese cortisol está elevado puede disparar los niveles también de glicemia. Lo otro es la obesidad. Las personas también se suben de peso por aumentar los niveles de cortisol. Entonces las personas dicen, yo como poquito, yo no como nada, yo hago ejercicio, ¿y por qué me estoy subiendo? Pues esa es una razón por la cual también se puede uno aumentar de peso. Esta palabra que dice acá sarcopenia es cuando yo pierdo masa muscular. Entonces, las personas que están perdiendo también masa muscular muchas veces, que no se ejercitan, o personas que se ejercitan y no tienen una masa muscular adecuada, también tiene que ver con este factor del estrés. Otro factor importante, otro efecto importante a nivel del organismo es la osteopenia, que es la misma, bueno, pérdida de calcio del hueso, que la osteopenia es el inicio, la osteoporosis ya es cuando está más avanzada. Entonces nosotros a través de ese cortisol, cuando se mantiene por mucho tiempo, perdemos masa de hueso y perdemos calcio y obviamente terminamos en una osteoporosis. Y las personas dicen, pero ¿por qué yo tengo osteoporosis si yo tomo leche y calcio y consumo esto y lo otro? También esa razón tiene que ver con esa situación. Y lo otro es cuando se nos bajan los glóbulos blancos o las defensas también. Aquí se dice ese nombre, linfopenia y la inflamación. Y todo eso también viene de esa parte. Entonces muchas veces el estrés nos lleva a que nuestras defensas se bajen, a que nuestro sistema inmune se vuelva incompetente y que terminemos pues contagiándonos con virus, bacterias, hongos, parásitos y todos los gérmenes y microorganismos que nos pueden infectar. Por otro lado, miren, esta adrenalina y noradrenalina terminan afectándonos el sueño porque no podemos conciliar el sueño. Terminamos en ansiedad, en angustia y en depresión. Entonces, miren que el estrés agudo, como dice acá, el estrés agudo es manejable, ¿sí? El estrés agudo es algo que el cuerpo puede en cierto momento equilibrar. El cuerpo puede volver a como a estabilizarse después de tener un estrés agudo, que es cuando yo tengo un problema en una situación que tengo que resolver rápidamente y salgo del problema y ya lo solucioné, o cuando tuve una infección, o cuando tuve una herida, un trauma. Esas son todas situaciones que generan estrés en el organismo. Y como vemos, ese estrés viene del cerebro, va a la glándula suprarrenal y termina generando alteraciones en estas celulitas inmunológicas, que son los glóbulos blancos, que terminan afectando nuestra parte inmunológica. Entonces, un estrés agudo es manejable, pero un estrés crónico, que es en la persona que todo el tiempo está preocupada, todo el tiempo está pensando en lo peor, está con la incertidumbre de las situaciones, está con resentimientos, está con unas emociones que están todo el tiempo dándole vueltas, así la persona esté tranquila, porque las personas creen que estar estresado es estar gritando y corriendo y histérico, no necesariamente. Hay personas que manejan un estrés silencioso, muy, muy lento, que todos los días viven con ese sufrimiento y pensando en cosas que les traen malos recuerdos, emociones difíciles y obviamente terminan haciendo una situación de estrés crónico que muchas veces es irreversible y es mucho más grave que un estrés agudo que pasa en un tiempo corto. Entonces, estas situaciones de estrés es algo que nos está enfermando a todos y que obviamente también hay una función del cerebro que nos lleva a producir ciertas hormonas y neurotransmisores que nos dan tranquilidad, que nos dan bienestar. Pues le llaman los químicos de la felicidad, ¿sí? Yo le diría que son los químicos del bienestar. Entre esos está la dopamina. Obviamente la dopamina se aumenta cuando tú tienes placer, cuando logras placer en muchas cosas, cuando duermes, como dice acá, cuando duermes bien, de 7 a 8 horas diarias, cuando tienes logros diarios
cuando haces ejercicio, cuando celebras con tu familia, bueno, todas esas cosas liberan dopamina. La oxitocina es otro neurotransmisor que se libera mucho en la lactancia materna. Cuando las mujeres lactan, se necesita de la oxitocina para que la leche pueda salir y el niño se pueda lactar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la oxitocina es una hormona y una hormona del amor. O sea, la lactancia es una cosa que genera una conexión amorosa con el hijo grandísima y que obviamente se le dice pues que es la hormona del amor, que se desarrolla en la lactancia, como les decía, pero que también la puedes liberar a través de la meditación, a través de dar amor y abrazos a tus familiares, a través de un acto de generosidad y de compasión con otros. Entonces mira cómo se liberan esas neurotransmisores que te dan bienestar. La serotonina, como muchos de ustedes también creo que la conocen, es el neurotransmisor de la felicidad, que muchas veces se los dan a las personas que tienen problemas de depresión, que son los medicamentos que utilizamos nosotros que se llaman antidepresivos, que muchos de esos antidepresivos se llaman inhibidores de recaptación de serotonina. Esos medicamentos aumentan los niveles de serotonina para que las personas estén pues más tranquilas y más felices y no entren en depresión. Pero esa es una forma muy artificial de producirla. Obviamente hay personas que la necesitan, no puedo decir que no se requiera en un momento dado, pero que en un momento también uno puede desarrollarla a través de ser agradecido, agradecer todos los días, como dice acá, disfrutar la naturaleza, recordar momentos importantes y valiosos en nuestra vida. Entonces miren que esos neurotransmisores también tienen un efecto positivo. Otros son las endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas y neurotransmisores que son muy importantes para manejar el dolor físico en el cuerpo. Entonces, las personas que manejan dolores crónicos, que son muchas, y que es una causa de consulta bastante frecuente, personas con dolores articulares, musculares, con artrosis, bueno, y que usualmente son personas que viven con un estrés, un círculo vicioso de estrés y dolor todo el tiempo, son personas que no producen endorfinas. Realmente ya ese analgésico natural que tenemos en nuestro cuerpo no se produce. Y por ese estrés también se bloquea. Entonces muchas veces a esas personas es muy difícil manejarles el dolor porque está conectado también con una situación de estrés que no permite que las endorfinas se produzcan. Entonces, eso es donde en un momento dado nosotros tenemos que inducir esa producción de endorfinas, tratando de llevar a la persona que se relaje y a que suelte también un poquito el tema del estrés, obviamente manejándole su dolor, que es muy importante. Entonces, la endorfina, ¿cómo la puedo liberar? Practicando hobbies, ¿no? Deportes o lo que tengas como hobbies, pintar, bailar, reírte con tus seres queridos, ¿sí? Todas estas cosas liberan endorfinas y mejoran también el dolor. Otra cosa que libera endorfinas es la sexualidad. La sexualidad también ayuda a liberar esas endorfinas y te permiten sentir pues bienestar. Entonces, este pensamiento que, como decimos, es una energía, nosotros constantemente, como les decía al inicio, vivimos en automático, vivimos con el pensamiento, con la mente, con una cantidad de cosas y terminamos siendo manejados por esos pensamientos. Y promedio más o menos nosotros tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día. Eso es un promedio más o menos. Al día son las 24 horas, porque nosotros también pensamos mucho durante el sueño, ¿no? Entonces durante esas 24 horas, más o menos es un promedio de pensamientos. El 90% de esos pensamientos son los mismos de los días anteriores, o sea, son repetitivos. Yo estoy dele con lo mismo y dele a lo mismo y dele y dele y dele. Y de ese 100% de esos pensamientos, el 80% son negativos. Entonces, imagínense la programación que tenemos nosotros, que es una programación en negativo, en lo trágico, como que siempre lo negativo pesa más que las otras cosas, ¿sí? Y yo digo, bueno, oiga, qué chévere que hay un espacio como estos de un domingo en la noche que te hablen de cosas diferentes a estar viendo noticieros y programas de amarillistas que precisamente ponen donde la gente se acuesta y dicen, oiga, yo vi ayer un programa terrible y se acuestan con eso y empiezan su semana de esa manera, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo programándonos en negativo y resulta que las noticias negativas son más importantes, ¿no? Entonces, esos hábitos de pensamiento y comportamiento y emociones prácticamente los tenemos todos y nos criaron de esa manera. Y por eso decíamos al principio, o decía anteriormente, que nosotros vivimos en piloto automático. Nosotros no somos conscientes de esos pensamientos y no los estamos manejando. Realmente no estamos
escogiendo y seleccionando los pensamientos. Así como nosotros todos los días nos levantamos y escogemos la ropa que nos vamos a poner o escogemos lo que vamos a comer, pues también deberíamos seleccionar esos pensamientos, porque no está mal y que tengamos pensamientos negativos. O sea, el tema no es tener malos pensamientos. El tema es lo que yo siento y la emoción que le pongo al pensamiento, porque yo puedo ver muchos pensamientos, pero no identificarme con ninguno, ni coger y darle vueltas a uno y conectarlo con la emoción y con el sentimiento, que eso es lo que genera el problema. Entonces, este psicólogo norteamericano que es muy reconocido, que le recomiendo un libro bestseller de él que se llama La inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él dice que las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo y obstaculizan cualquier intento de atender otra cosa. Es decir, cuando yo veo lo negativo, eso pesa más que cualquier otra cosa positiva que tengamos en ese momento. Entonces, el que ve el punto negro en la hoja blanca, definitivamente eso es lo que tiene más peso y nos quedamos siempre con lo negativo y es difícil salir de eso y empezar a tener pues un pensamiento diferente, ¿no? Y como les decía también en la charla anterior de energía que dimos, ese pensamiento y como esa energía, eso no está en el cuerpo, no está en la estructura física. Nosotros no abrimos un cerebro y encontramos ahí los pensamientos. El cerebro es la parte material y los pensamientos están en un campo energético que nosotros no podemos ver. Que en la medicina bioenergética, cuando entendemos muy bien el campo electromagnético humano, entendemos que esa información está ahí, está en ese campo, no está en un campo físico, está en ese medio magnético que le puedes llamar aura o campo cuántico y que tiene varios cuerpos. Aquí miramos que el cuerpo que está más pegado a nuestro cuerpo físico es el cuerpo etérico, que ese es el cuerpo energético, el que le da la vitalidad a nuestro organismo. Y en ese cuerpo energético es donde están los chakras, donde están los meridianos, los nadis, lo que utilizamos nosotros en medicina alternativa cuando trabajamos acupuntura, terapia neural, trabajamos en ese cuerpo etérico y que ese cuerpo etérico es el que le da la vitalidad al cuerpo físico y depende mucho de nuestra alimentación, del ejercicio, del descanso y de todo este tipo de cosas, pero también ese cuerpo se ve consumido o se ve afectado por el cuerpo mental y emocional que están más afuera. Si ustedes lo ven, el que está en color amarillo y naranja, que es el cuerpo mental y emocional, donde están nuestros pensamientos. Entonces, si nos devolvemos un poquito, si nosotros pudiéramos ver los pensamientos, los veríamos como esto. Pero obviamente, pues la frecuencia de nuestros ojos no nos permite ver ese campo eléctrico, ese campo energético. Entonces el cerebro es como un receptor. El cerebro simplemente es el receptor que trae toda esa información y la procesa, ¿sí? Es un Wi-Fi portátil, como dice acá. Nosotros estamos conectándonos todo el tiempo con información, incluso con pensamientos del colectivo, de las personas con las que nos relacionamos, del entorno, ¿sí? Porque muchas veces tú puedes conectarte con pensamientos trágicos que muchas veces son del común de las personas, y eso es como si fuéramos una antena también, ¿no? Como si nosotros nos fuéramos a conectar a una emisora. Entonces, si yo voy a coger FM o AM, pues yo me conecto y escucho música clásica o escucho música del despecho. Yo escojo lo que vaya a escuchar. Y Nikola Tesla, que también yo siempre lo nombro bastante en mis charlas, me parece una persona que fue maravillosa, aparte de ser un inventor y un ingeniero eléctrico que desarrolló muchísimas cosas, una persona que tenía un pensamiento mucho más allá de solo la parte racional, lo que yo les decía anteriormente, ¿no? La intuición y la razón, ese cerebro, ¿no? Utilizar todo ese potencial del cerebro. Él decía que mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fortaleza e inspiración. No he penetrado en los secretos de ese núcleo, pero sé que existe. O sea, la intuición, ¿sí? La intuición tan importante de desarrollar ese cerebro intuitivo. Yo creo que muchos de esos genios de nuestra historia que desarrollaron grandes cosas son personas que conectaron también con su parte intuitiva, ¿sí? Y pensaban no solo en ciencia, también daban otras opiniones de otros campos, como Albert Einstein, ¿no? Como vuelvo y lo retomo a Albert Einstein, un gran científico que, como les decía, no solo hablaba de ciencia, sino también hablaba hasta de religión y espiritualidad.
Y él decía en esta frase, pienso 99 veces y nada descubro. Dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada. Miren cómo nos dice con esta frase realmente que el pensamiento lógico, analítico y racional no simplemente es pensar y pensar para buscar la solución de un problema. A veces, muchas veces en el silencio y en la quietud y en la relajación es donde llegan las ideas pues más iluminadas, si se pueden decir de esa forma, ¿no? Entonces, bien interesante. Y él también decía que la inteligencia intuitiva era un regalo de la divinidad y que nosotros le dábamos más importancia a la inteligencia racional. Entonces, bien interesante esto. Incluso hasta el mismo Jung decía que la intuición era la inteligencia del inconsciente, ¿no? Entonces, qué interesante cómo integraban ellos esas dos cosas, ¿no? Entonces, las emociones, ya pasamos de los pensamientos, que como vimos son eléctricos, un pensamiento genera una reacción eléctrica en el cerebro y termina, como les decía anteriormente, manifestándose en una reacción química biológica con unas sustancias que van por la sangre, que se llaman neurotransmisores, que se llaman hormonas, y que se liberan y que tienen que moverse por todo el cuerpo, por la sangre. ¿Y quién se encarga de mover esa sangre en el cuerpo? Pues es el corazón. El corazón es esa bomba magnética y eléctrica también que mueve toda esa reacción emocional por todo el organismo, ¿sí? Generando una respuesta en el cuerpo. Y que decían los científicos del HeartMath de Estados Unidos, del Instituto HeartMath, que definitivamente el cerebro el corazón tenía su propio cerebro y que el corazón mandaba más señales hacia el cerebro que los que hacía el cerebro al corazón. Entonces que prácticamente el corazón era la fuerza electromagnética mucho más grande y el campo eléctrico más grande que tenía el cuerpo, que incluso era 5000 veces mayor ese campo electromagnético que el del mismo cerebro. Entonces miren cómo se habla mucho ahora del corazón y de las emociones y cómo estas personas de HeartMath que desarrollaron un sistema bien interesante para equilibrar esa coherencia del corazón para que sea más coherente en sus emociones. Y ellos dicen que uno puede conectarse con las emociones de otra persona simplemente estando cerca de esa persona y ya uno siente de pronto lo que esa persona trae. Y eso es lo que muchas veces nosotros sentimos cuando hablamos con una persona que no conocemos y sentimos como una energía pesada o algo, o sentimos algo así fuerte, ¿no? Y eso se transmite a través de precisamente ese campo electromagnético del corazón, que es bien interesante y que en un momento dado también es un tema importante para desarrollar, que es bien amplio, pero aquí vamos encontrando por qué esas emociones son magnéticas. Entonces, cuando mi corazón, que es una bomba magnética, que es el magnetismo es un principio de atracción, es como un imán, pues yo por eso estoy atrayendo muchas cosas a mi vida que tienen conexión con cuando yo llevo ese pensamiento a la emoción, ¿sí? Como dice Joe Dispenza, que seguramente muchos de ustedes también han leído cosas de él, Joe Dispenza dice que el pensamiento es el que manda la señal y que la emoción y el sentimiento es el que atrae el evento a tu vida. Entonces, uno atrae a través de esta reacción del corazón. Y hay un estudio bien interesante de ese magnetismo y esa reacción emocional en nuestro cuerpo, que lo hicieron en Finlandia, hace más o menos en el 2013. Cogieron a varias personas, más de 700 personas, y hicieron el mapa corporal de las emociones. Aquí les voy a explicar qué significan esas imágenes. Ese mapa corporal de las emociones, ¿cómo lo hicieron? Cogieron a 700 personas, las pusieron a observar películas, a escuchar, a ver imágenes, a escuchar sonidos que les generaban ciertas reacciones emocionales y los pusieron a que ellos pintaran en un cuerpo, en una figura, qué sentían cuando tenían una conexión con esa imagen o con ese sonido o con esa expresión facial. Entonces, ¿qué sentían en su cuerpo en ese momento? Y ellos pintaban en qué zonas del cuerpo sentían más reacciones. Entonces ellos empezaron a tener esas sensaciones, en qué partes del cuerpo sentían más sensaciones que en otras. Y finalmente se dieron cuenta de una cosa bien interesante, que a excepción de la felicidad, el amor y la tristeza y la vergüenza, que abarcaban todo el cuerpo, que generaban una sensación en todo nuestro cuerpo, el resto de emociones se localizaban usualmente en el tronco y en la cabeza, o sea, aquí en esta zona del pecho y la cabeza. Entonces, como vemos acá arriba, si se dan cuenta,
Aquí están las emociones básicas: la ira, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Las otras ya son emociones más complejas, ya son sentimientos. Entonces, si nos damos cuenta, miren cómo la felicidad se manifiesta en todo el cuerpo, ¿no? Y cómo las otras emociones, como la ira, se ven en los brazos, en la cabeza, en el pecho. El miedo, miren, el asco, muy similares. La tristeza, miren cómo disminuye toda la actividad y se centra una actividad muy pobre y débil en las extremidades. Y la sorpresa. Entonces, miren lo interesante de todo esto. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, uy, siento un dolor en el pecho, una molestia, una cosa, un calor o un frío en las manos o una cantidad de sensaciones del cuerpo que muchas veces no conectan con sus emociones. Y terminan obviamente yendo al médico, les hacen exámenes, les hacen electrocardiogramas a los que les duele el pecho, les hacen todos los estudios y descartan un problema físico. Descartan, no, usted no tiene nada, no hay nada ahí. Y las personas jamás conectan eso con situaciones emocionales que seguramente están pasando, ¿no? Obviamente, pues hay que descartar siempre una situación orgánica, ¿no? No estoy diciendo que no se debe hacer, pero también tiene que conectarse esto a la parte emocional. Entonces, los resultados de este estudio que hicieron en Finlandia es que muestran que la reacción corporal de las emociones es universal. La mayoría de personas que sintieron esas emociones las localizaron en esos mismos puntos. Entonces hicieron, obviamente, en 700 o más personas que hicieron el estudio, la mayoría de esas personas, la felicidad, la tristeza, el desprecio, el orgullo, la vergüenza, las localizaban en esos puntos específicos. Entonces, sí, pues la energía, como decíamos anteriormente, sigue al pensamiento. Donde tú pones tu pensamiento, ahí estás poniendo tu energía todo el tiempo. Esta es una frase que ustedes ya deben haber escuchado muchas veces, pero ya vamos entendiendo un poquito por qué esa energía sí tiene esa dirección y que todo se vuelve desde la mente, todo es mental. Y esos pensamientos están relacionados muchas veces no siempre, están relacionados con nuestras creencias y nuestras experiencias y con nuestra personalidad. Tienen una relación directa con eso. Entonces yo aquí les hago una analogía del pensamiento con un computador y con unos programas. Pues obviamente esto ya no se ve, esto ya actualmente no se ve en los disquetes, donde guardábamos la información, que se llaman medios magnéticos, precisamente. El medio magnético es donde está esa información. Y yo cuando cojo un disquete de esos y veo, pues ahí no puedo ver nada. Yo tengo que meterlo al computador para poder ver la información que trae ese disquete. Bueno, antiguamente. Ahora ya son otras cosas. Entonces, ese medio magnético en nosotros es el campo electromagnético, que es donde está la información, y prácticamente nuestro cerebro es el hardware, nuestro cerebro es el computador, ¿sí? Y nuestros programas, pues son el software, con lo que nosotros venimos, ¿no? Y esos programas vienen desde la infancia. Nosotros empezamos a desarrollar nuestra personalidad incluso desde que estamos dentro de la barriga de nuestra mamá. Y los primeros de los 0 a los 7 años se desarrolla la personalidad y luego esa personalidad se va reforzando hasta la adolescencia y ya en la adultez se empieza a manifestar. Prácticamente una persona de 30 años, 32 años es una persona que está programada con ciertos aspectos de personalidad y emociones y pensamientos que van a definir prácticamente su vida y que muchas veces no son conscientes de eso. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? Obviamente de la cultura, de la familia, de la normatividad, de la información intelectual que nos dan en los colegios y la universidad, la religión, los conceptos y los medios de comunicación, como actualmente prácticamente todo se maneja por redes. Ahora es la era de la información y hay mucho contenido, muchas cosas que se están buscando por ahí y que muchas personas jóvenes actualmente ya dependen es de todo el tiempo buscar su información en las redes y en los medios de comunicación también de televisión. Entonces, toda esa información nos la han metido ahí y nosotros muchas veces la hemos aceptado sin ser selectivos, ¿no? Realmente. Entonces, las experiencias también hacen que esas creencias pues se concreten, ¿no? Entonces, esa personalidad en medicina, nosotros la podemos utilizar para decodificar muchas enfermedades. Pero ¿cómo nosotros nos programamos? ¿Cómo es esa programación de esa personalidad en nosotros? Precisamente es a través del lenguaje, ¿sí? A través del lenguaje nosotros reprogramamos todo el tiempo nuestro cerebro y todo el tiempo lo estamos haciendo casi que de manera automática, como les decía anteriormente. Entonces, nosotros repetimos y repetimos y repetimos, el lenguaje va al cerebro, al hemisferio cerebral derecho, ahí se genera como una programación mental
cuando yo estoy repitiendo todo por vía verbal. Luego en el hemisferio izquierdo se desarrollan y se generan los pensamientos. Esos pensamientos, como les decía yo anteriormente, desde el cerebro más desarrollado van al cerebro mamífero y se generan sentimientos y emociones. Y esos sentimientos y emociones terminan generando en nosotros pues el desarrollo de la conducta, de la actitud, del comportamiento, de los hábitos, y los repetimos y los repetimos y nos volvemos personas mecánicas. Y terminamos formando nuestro carácter, ¿sí? Entonces miren que el carácter, la personalidad es parte temperamento, parte carácter. El temperamento sí tiene una condición biológica, se puede decir que tiene una condición biológica que viene pues en cierta forma de herencia o genética en parte, ¿sí? Pero el carácter es el que nosotros aprendemos en nuestra vida, en la experiencia, o sea, nuestra personalidad se define mucho a través del carácter. Y ese es un círculo vicioso, si se dan cuenta, es un círculo vicioso que todo el tiempo estamos programándonos y reprogramándonos. Entonces, yo ya desde que escucho a una persona, pues yo ya sé cómo es ese tipo de personalidad que tiene un paciente cuando habla, no más cuando expresa sus emociones, expresa lo que siente, expresa lo que cree. Pues dime cómo hablas y te diré quién eres, como dice esta imagen. Entonces, esa programación hay que tratar de modificarla, que esa es la idea de que podamos nosotros aprender cosas nuevas, desaprender y aprender cosas nuevas. Y hay varios tipos de personalidad. En medicina, estos son ya conceptos de psicología, pero en medicina también tienen un valor bien importante. Hay 4 tipos de personalidad que las definen como personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. La personalidad tipo A son personas que tienen estas características. Son personas agresivas, hiperactivas, que siempre quieren estar haciendo algo, que nunca pueden parar, que sienten que si se acuestan un rato, descansan, están perdiendo el tiempo. Son personas competitivas, egocéntricas, ambiciosas, frías, prácticas en muchas cosas, o sea, les gusta todo ya rapidito. Son personas que son impacientes, que muchas veces llegan a una cita y son personas que llegan media hora antes y si no los atienden en punto se empiezan a estresar. Son personas psicorrígidas. Vamos viendo más o menos qué características cada uno de nosotros puede tener de este tipo de personalidades y qué enfermedades pueden estar asociadas a esas características. Entonces, nadie de estos 4 tipos de personalidades, nadie es exactamente solo de un tipo. Nosotros usualmente tenemos cosas de cada una. Usualmente no es que vea uno muy marcado solo una de las 4, ¿sí? Nosotros podemos tener de las 4, o bueno, parte y parte. Entonces, ¿qué vemos en estos pacientes nosotros en consulta? Son personas que usualmente tienen tendencia a tener enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades coronarias, infartos cardíacos, eventos cerebrovasculares. Son personas que tienen trastornos de ansiedad, problemas de sueño, se les sube el colesterol. Usualmente las personas piensan que el colesterol solo viene de la dieta y definitivamente lo que uno más ve es que el colesterol es más el que uno produce en su organismo que el que uno se está comiendo en la alimentación. Y muchas veces tiene conexión con el estrés, con personas que manejan niveles de estrés muy altos y que pueden tener de pronto este tipo de personalidad. La personalidad tipo B, pues según la describen, pues sería la personalidad ideal para mantener la salud y evitar enfermedades. Entonces uno ve una personita de estas con risueña, tan querida, se ve tan bien, pero uno no sabe qué hay detrás de esa risa, porque muchas veces son personas que se muestran así, pero no, puede que no sean totalmente así. Entonces realmente ver una persona 100% de personalidad tipo B, yo por lo menos no he visto ni la primera, no conozco ni la primera. Entonces son personas relajadas, tranquilas, despreocupadas, empáticos, cálidos y pacientes. Obviamente, ¿esto qué nos quiere decir? Que si nosotros nos enfocamos a vivir una vida de esta manera, pues obviamente nos vamos a tener mucha mejor salud, ¿sí? O sea, tratar de enfocarnos en buscar también una personalidad tipo B, tener algunas de estas características, que es importante, ¿no? No quiere decir que no podamos tener otras emociones, pero por eso, pues en ciencia esto se dieron cuenta que estas personas de pronto no se enfermaban con tanta frecuencia. Ahora, la personalidad tipo C es una persona que usualmente es muy inhibida, son personas que son muy pasivas, pensativas, que son prudentes, reservadas, son personas que son como que se aíslan a veces un poquito de la sociedad, que usualmente son muy complacientes con los demás, o sea, todo lo que los demás dicen lo hacen, son muy serviles, ¿sí?
pero muchas veces son personas que no expresan sus emociones difíciles, les da pena o no quieren mostrar esa parte que tienen difícil, y obviamente todo se lo guardan, todo se lo reprimen, ¿no? Y son personas muy inseguras. Este tipo de personas pueden llegar a tener enfermedades como el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que usualmente desde la visión de la medicina bioenergética y otras visiones, sí es una enfermedad básicamente psicosomática, es muy emocional, ¿sí? Las enfermedades reumáticas, artritis, artrosis, las personas muchas veces que tienen artrosis son personas que se ven como muy pacientes, muy tranquilas, pero que son personas que guardan muchas rabias y cosas muy fuertes, emocionales, y que muchas veces no las pueden expresar. También las personas que tengan alergias, afecciones en la piel, dermatitis, son personas que tienden a tener depresiones y procesos de infecciones recurrentes también. Y la personalidad tipo D, que es el asocial, es el amargado, si se puede decir, el que vive amargado todo el tiempo, negativo, pesimista, angustiado, ¿sí? Que todo el tiempo es la persona que uno siempre la escucha hablar de que estamos cada vez peor, que esta situación no mejora. O sea, es una persona que uno nomás con verle la cara a esta imagen, a este señor, ya sabe cómo es ese tipo de persona, muy angustiada, ¿sí? Son personas que tienen una tendencia a tener problemas depresivos, de ansiedad, y también tienen tendencia, decía un estudio que había leído al respecto, que más o menos entre el 40 y 50% de personas con enfermedades cardíacas tenían personalidad tipo D y las otras personalidad tipo A, ¿sí? Entonces son personas que también pueden llegar a ser hipertensas y tener enfermedades cardíacas. Y estas personas, porque muchas veces también reprimen muchas emociones, terminan teniendo problemas digestivos, ¿no? Gastritis, úlceras gástricas, problemas de colon, bueno, una cantidad de patologías digestivas también. Esta es una película que yo les recomiendo, a mí me gusta mucho recomendarles a veces películas para que vean, porque es bien interesante, ¿no? El cine tiene una magia bien interesante y tiene una información de sabiduría bien profunda que hay que saberla buscar. Esta película habla de una persona que tenía personalidad múltiple, precisamente, que tenía 23 personalidades, 24 casi, y cómo él en cada personalidad reaccionaba y cambiaba todo incluso hasta su expresión y manifestación corporal, y cambiaba su bioquímica, o sea, su parte biológica, su organismo cambiaba en una personalidad y en otra. Y bien interesante porque se ha descrito, hay descritos casos de personas que de pronto tienen personalidades múltiples y que en una de la personalidad que está, cuando cambian en una personalidad, por ejemplo, en esa personalidad son diabéticos, en otra son hipertensos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como cuando varía de una personalidad a otra, la diabetes desaparece, toda la bioquímica de su cuerpo cambia y esa persona, su parte física y todo cambia también. Entonces, es bien interesante esta película. Yo tengo un caso de una paciente que tiene un tema de un trastorno afectivo bipolar. Ella es bipolar, ella es maníaco-depresiva. Son personas que en su personalidad manejan crisis de manía y de depresión. Y ella en su fase depresiva, en su fase más tranquila e introspectiva, se le desarrollaba el hipotiroidismo. Y en su fase maníaca, ese hipotiroidismo se le hacían exámenes y mejoraba perfectamente. O sea, sus niveles de hormona eran normales. Es bien interesante este tema de la personalidad, cómo también puede afectar la parte bioquímica, y les recomiendo que puedan ver esta película. Filtren unas cosas pues, un poquito de acción y un poquito violenta en algunas cosas, pero es bien interesante lo que muestra, ¿no? Entonces, estas creencias, como decíamos anteriormente, nuestra personalidad y nuestras creencias son necesarias para poder llegar al conocimiento. Nosotros no podemos llegar al conocimiento si no es a través de algunas creencias para poderlas verificar y poder llegar a convertir ese conocimiento en verdades. Entonces uno tiene dos caminos, el camino del discípulo o el camino del creyente. El camino del discípulo es el que tenía sus creencias, las verificó, las experimentó, las comprobó y las verificó y logró obtener sabiduría, que eso es lo importante, llegar a la sabiduría. Mientras que el camino del creyente son personas que admiten y creen todo lo que les dicen, por eso es importante no crean nada de lo que les dicen, verifíquenlo, y no lo experimentan, y entonces terminan muchas veces volviéndose fanáticos, ¿no? Fanáticos de una creencia,
fundamentalistas muchas veces, y a veces no permiten que otras cosas y otra información llegue. Entonces una creencia, pues obviamente sí puede bloquear la mente. Una creencia porque no permite muchas veces que llegue una información nueva, que esto es supremamente importante a la hora de, de que llegue una nueva información a nuestra mente, porque si nosotros tenemos unas creencias muy rígidas, somos muy dogmáticos, muchas veces hay otras cosas que nos pueden mostrar que no las permitimos, no permitimos que entren. Y esto en psicología y como concepto psicológico se llama disonancia cognitiva. Yo sé que es un término como todo raro, pero quiero que entiendan este término porque es importante. La disonancia cognitiva significa cuando una persona tiene una creencia muy rígida y vienen y se la tratan de cambiar o tratan de mostrarle otra realidad diferente a la que conoce y a la que ha seguido por mucho tiempo. Muchas veces estas personas tienden a enojarse y se ponen agresivas, ¿sí? Y esto lo vemos mucho en la actualidad, ¿no? Las personas están muy polarizadas en todo, ¿no? En política, en creencias, en una cantidad de cosas, que yo estoy de este lado, yo estoy del otro, y unos no aceptan los cuestionamientos de los otros. Entonces estas personas muchas veces, cuando entramos en disonancia, cuando no permitimos ver otras opciones de creencia, bueno, otra información diferente, entramos en una situación de estrés, una situación muy conflictiva, que hace que se bloquee nuestra corteza cerebral, o sea, la parte racional. Se bloquee y solo están activos en ese momento nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro más primitivo. Por eso muchas personas cuando discuten de sus creencias terminan sacando emociones, rabia, y muchas veces hay personas que terminan hasta agrediéndose para discutir un tema, ¿sí? Un tema que tiene pues diferentes tópicos, ¿no? Entonces, por eso esto es bien importante, que uno no se vuelva tan rígido, tan dogmático, tan fundamentalista. Yo pienso que uno tiene que escuchar otras versiones, ¿no? Ver la otra cara de la moneda. Una persona con disonancia cognitiva es una persona que se vive autoengañando todo el tiempo y justificando siempre que sus creencias son las que son, porque es que es así, porque es que yo lo aprendí así de mis papás, de mis abuelos, y todo el mundo me ha enseñado esto, y nunca cuestionan nada. O sea, eso es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, esto es bien complejo, y en la actualidad es lo que está generando también muchos conflictos, y que muchas veces estas personas terminan es buscando información siempre que les refuerce que su creencia es cierta. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo de un tema que me llama la atención y busco informaciones solo que me confirme lo que está diciendo, lo que yo creo es cierto, y solo busco eso, pero nunca veo la otra opción, nunca veo la otra cara de la moneda. Hay personas que también se viven autoengañando y viven justificándose, por ejemplo, cuando, bueno, quieren dejar de fumar. Entonces, quieren dejar de fumar, dicen ya el cigarrillo es malo, voy a dejarlo, lo dejo un tiempo y después vuelvo y lo retomo. Y cuando lo retomo digo, bueno, pues yo ya llevo fumando harto, mi abuelo que fumó tantos años nunca lo pasó nada, pues bueno, hay que morirse de algo en la vida. Entonces justifican siempre sus actos de esa manera. Entonces, la disonancia cognitiva trata de que nosotros seamos personas coherentes. Y ser coherente es que lo que yo pienso, siento, hablo y actúo vaya en la misma dirección, que sea coherente. Y eso es lo que pasa, por eso es que en la vida no tenemos nosotros resultados, porque muchas veces pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra diferente y hacemos otra totalmente diferente. Somos muy, muy incoherentes en muchos aspectos. Entonces, como les decía, la realidad pues es la que nosotros estamos creando todo el tiempo con esos pensamientos que se vuelven emociones y que se vuelven acciones, y que si yo los enfoco en esa dirección, pues estoy creando mi realidad todo el tiempo estoy creando. Observen su vida, miren lo que pensaban hace muchos años, lo que querían, sus proyectos. Muchos de esos proyectos seguramente se volvieron realidad, seguramente otros no, pero muchos se volvieron una realidad. Entonces, las creencias sí definen lo que nosotros atraemos a nuestra vida todos los días. Y bueno, como decía Gerardo Smerling, pues muchos de los que lo conocimos, yo me acuerdo mucho de que él decía que toda información que no te permite ser feliz y tener éxito en la vida es una limitación mental. Entonces nosotros tenemos que evaluar realmente nuestras creencias, si nuestras creencias nos están trayendo resultados en nuestra vida que
que sean de armonía, de paz, ¿sí? De sabiduría, o si realmente muchas de esas creencias nos están generando es mucha culpa, mucha vergüenza, muchas rabias, muchas emociones fuertes, incluso creencias hasta religiosas, lo puedo decir. De todo tipo de creencias hay que mirar qué tanta paz nos están dejando y qué tanta armonía nos dejan tener esas creencias, y que muchas veces hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Gerardo pues siempre decía que esos resultados en la vida se tienen que medir y se miden de diferentes formas. La salud es uno de los que es un resultado de la vida, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, como ya vimos anteriormente, cómo la enfermedad termina afectándose desde nuestro pensamiento. Entonces, ese es uno de los resultados, de la salud. El otro es nuestras relaciones. ¿Qué tan armoniosas son esas relaciones que nosotros tenemos con nuestra pareja, nuestra familia, amigos, con las personas que nos relacionamos? ¿Qué tan en paz y qué tanta adaptación yo puedo llegar a tener a los cambios? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy trabajando mi paz interior y mi adaptación? Y mi economía también. Pues prácticamente esto es un resultado también de nuestro pensamiento. Y eso es algo que pues también tenemos que evaluar muy bien, porque todo eso viene de ahí. Entonces, miren que como muchas personas dicen, nada es completo en la vida. Hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo. Y yo conozco personas que tienen todo el dinero del mundo, pero que tienen una salud terrible y que tienen unas relaciones y paz, tranquilidad, nada. Entonces, muchas veces nos han vendido la idea que tener mucho dinero es estar bien, ¿no? Las personas cuando le preguntan a otro si está bien, les dicen, ah, sí está bien porque pues tiene plata y tiene cosas, ¿no? O sea, todo lo enfocamos mucho es a la economía, los títulos, pero no estamos evaluando esas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es una forma de evaluar esos resultados con estos 4 aspectos y mirar, oiga, ¿qué me está faltando? Salud, relaciones, paz, estoy mal en todas o me falta solo de algunas. Ahí uno tiene que evaluarse, ¿no? Entonces, bueno, para ya finalizar, les voy a dar unas herramientas para que puedan armonizar esos pensamientos, que son bien importantes. Primero, pues hay que observar los pensamientos. Nosotros tenemos que volvernos observadores de nuestros pensamientos. Esos pensamientos, y emociones y sentimientos, tenemos que empezar a observarlos. Si podemos hacer una lista es muy importante, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por el automático y nos maneja todo el día. Entonces muchas veces, oiga, vamos a mirar, cuando no puedo manejarlos conscientemente, voy a empezar a hacer una lista de esas emociones y pensamientos que yo tengo todo el día. O al finalizar el día, bueno, hoy pensé esto, hoy pensé lo otro, sentí tal cosa. Y hay que mirar y pasarlo por un filtro también que pues, es decir, primero, ¿ese pensamiento es verdadero o no es verdadero? O sea, ¿está pasándome actualmente? ¿Sí me está sucediendo o es algo que me estoy imaginando? ¿Ese pensamiento es útil? O sea, ¿me es útil pensar en eso? ¿O eso me está desgastando o estoy sufriendo por esa razón? Y lo otro es si ese pensamiento me genera armonía, si me genera paz. Y hay que hacer ese filtro. Obviamente hay situaciones que están pasando, que son verdaderas, y que a veces es útil pensar en eso, y que tengo que tratar de solucionar esa situación, pues tengo que pensar y analizarla y empezar a hacer un proceso con eso. Muchas veces yo les recomiendo esta tablita. Si ustedes le pueden tomar una foto si quieren tenerla, pero es una tablita que ustedes pueden hacer cuando uno no maneja conscientemente los pensamientos, cuando uno es observador. Entonces, primero en esa tablita hay una situación que disparó el pensamiento. Entonces, aquí yo puse un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene problemas de autoestima, no se valora, no se acepta y siempre se está comparando con las otras personas. Entonces, esta persona dice que la situación, ¿cuál fue? Que me disparó ese pensamiento. Vi una persona que era más atractiva que yo. Entonces, aquí al lado, en la siguiente columna, miramos una emoción. ¿Qué emoción sentí en ese momento? Entonces, me sentí triste, me sentí como con inferioridad y actué. ¿Qué hice ahí? Evadí la situación, me alejé de la gente. ¿Qué pensamiento automático negativo tuve en ese momento? Entonces, aquí en este caso, yo no soy suficientemente atractivo, hay personas mejores que yo y bueno, no voy a ser valorada por esta razón. Esto es un ejemplo y ustedes lo pueden coger con cualquier pensamiento y emoción que tengan. ¿Qué no acepto de esa situación? No acepto que hayan personas mejores que yo, que me siento ignorado, no valorado, bueno. ¿Y cuál fue el miedo central que yo sentí? Miedo al rechazo, miedo a no ser reconocido, pensamiento reprogramador, porque ahí tengo que ingresar un nuevo pensamiento para empezar a reprogramarme, porque eso es una cuestión de todo el tiempo. No dependo de la valoración física y bueno, pues tú puedes dar las respuestas que necesites.
Pero todo este proceso, que es para que uno empiece a entender cómo se elabora el pensamiento y para entenderme a mí mismo, comprenderme y también tenerme un poquito de compasión, porque es que trabajar la mente no es algo que sea fácil. Uno tiene que aprender a observarse todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces esta es una herramienta que puede ser valiosa. Para mí fue muy valiosa en un momento dado, valiosísima. Ya pues uno lo va haciendo después un poquito más, más consciente, pero es muy, muy importante de pronto hacerlo. Entonces esto es inicialmente una herramienta. La otra pues el autoconocimiento, la autoobservación. Esa es una cosa impresionante que todos debemos desarrollar. Nosotros debemos vernos observadores de nuestros pensamientos, no identificarnos con ellos, porque todo el tiempo nos estamos identificando. Yo observo, llega el pensamiento, ahí está, ya sé que viene ese pensamiento, sé que está diciéndome, pero no me voy a conectar. Entonces muchas veces esos pensamientos negativos también hay que escucharlos, no hay que bloquearlos, no hay que acallarlos, porque de ahí nos están trayendo muchas cosas que tenemos nosotros que solucionar. Entonces también es bueno analizar un poquito esos pensamientos negativos. Hay personas que dicen, no, yo no voy a pensar negativo, yo solo pienso positivo, entonces yo no, y esa situación del pensamiento positivo no funciona. Eso no funciona porque todos tenemos pensamientos negativos. Y en este momento simplemente escucharlos, darles también la opción de a ver qué mensaje me está trayendo ese pensamiento negativo. Yo les recomiendo mucho el eneagrama. Yo sé que hicieron hace como un mes una charla con Alejandro Castro de eneagrama muy, muy interesante, me pareció chéverísimo. El eneagrama es algo que ayuda a conocernos, a tener un autoconocimiento, pero valioso. Es una herramienta muy valiosa que les recomiendo. Yo sé que ayer estuvo Alexa, creo, pues una persona que hace tarot y que me pareció muy bonito la forma en que lo enfocó, cómo el tarot te puede servir como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento. El tarot va más allá de la adivinación que muchas veces nos han vendido, ¿no? Entonces es muy interesante, esa es otra herramienta también valiosa que la dieron en la charla de ayer. Cuidar el lenguaje, pues los que yo les decía, o sea, si seguimos hablando en negativo y repitiendo como loros todo el tiempo, pues estamos reprogramándonos de instante en instante, momento en momento y reforzando esas creencias. ¿Con qué voy a nutrir mi mente? O sea, ¿qué información estoy viendo, escuchando, leyendo? ¿Con qué gente me estoy rodeando? ¿Sí? Eso también es bien importante. Es muy, muy importante ver, a ver qué información le estoy metiendo y con qué me estoy nutriendo a mi mente. Pero nosotros no nos nutrimos solo de comida, también de cosas, impresiones que vienen desde afuera, ¿no? Entonces es importante también ser muy selectivo con esta información. Tener una mente flexible. Esto es bien importante, lo que yo les decía al inicio, no podemos decir que el cerebro racional es malo. Uno también tiene que ser escéptico, tiene que guardar cierto escepticismo porque no se puede creer todo lo que le están vendiendo. Ser escéptico, pero escuchar, siempre estar escuchando las cosas que te están diciendo porque ahí puede haber información bien interesante y muchas veces tu intuición te manda información ahí. O sea, no podemos dar todo por cierto y el escepticismo también hay que manejar cierto grado de escepticismo, pero también, como les decía, manejar también nuestra intuición. La meditación y la visualización, hay muchas técnicas para hacer meditación, visualización, eso nos ayuda a relajar las ondas cerebrales. Una que yo les recomiendo es el mindfulness, que es la meditación de atención plena, pero pues hay muchas técnicas, las que más les guste, les interese. Psicoterapia, pues en un momento dado necesitamos psicoterapia, todos. Uno no puede ser a veces tan irresponsable con sus emociones. Yo pienso que todos tenemos situaciones difíciles que en un momento dado podemos llegar a necesitar un psicoterapeuta y que esa persona nos ayude a hacer un proceso, ¿no? Porque a veces es muy complicado manejarlo de otra forma. Cambiar ondas cerebrales con ejercicios de respiración es otro ejercicio. Pueden ser más o menos mínimo unos 10 minutos al día, haciendo unas respiraciones de secuencias. Miren, esto no es una técnica ni tan compleja. Ustedes pueden hacer todas las técnicas que quieran de respiración, hay muchas, pero esta es una técnica sencilla que simplemente yo la puedo hacer en cualquier lado sin necesidad de tener música, espacios o sitios así específicos. Yo me puedo concentrar y tomar aire, hacer una respiración diafragmática profunda, tomar aire en 6 segundos, retener ese aire en 3 segundos y botarlo lentamente por la boca en 9 segundos. ¿Sí? Respiro 6, mantengo 3, suelto en 9. Suave. Y van a darse cuenta solo con hacer ese ejercicio. Cuando ustedes de pronto estén muy estresados y todo, aléjense un momentico, se van a un sitio más tranquilo y pueden
hacer por lo menos unos 5 o 10 minutos, que eso no es nada, de respiración. Eso baja las ondas cerebrales, aquieta, mejora el sistema nervioso autónomo, o sea, estimula el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja. Y bueno, esa es una herramienta muy, muy valiosa en un momento de ansiedad, de pensamientos como repetitivos y que te generen mucho, mucho sufrimiento. También hay que cambiar el patrón de pensamiento con hábitos nuevos, ¿no? Reflexiones diarias, afirmaciones, meditaciones nocturnas. Yo les digo, no, traten de no irse a la cama en la noche viendo el noticiero, pues, porque es que, imagínense, o sea, toda esa negatividad que nos muestran ahí, es mejor hacer otra cosa o mirar algo reflexivo o algún espacio que te genere como tranquilidad, una lectura, si se puede, una lectura que te llame la atención, que te relaje. Entonces es una buena opción también, ¿no? Obviamente, estas herramientas, yo no les voy a decir que con una sola de esas, pues ya se solucionó todo, ¿no? Pues de pronto es complementar varias de las que más les guste y empezarlas a utilizar. Entonces, pues ya para finalizar, la primera empresa que debemos construir en nuestra mente. Debemos enfocarnos mucho en nuestros pensamientos y bueno, si lo creemos, pues lo vamos a crear, ¿no? Que esa es la finalidad de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si tenemos algunas preguntas en este momento. Sí, Ricardo, qué chévere, muy bueno, gracias por esta explicación. Todo un conocimiento y experiencia de vida para darlo en 1 hora y media, eso es muy bonito, qué chévere, y sobre todo que está todo integrado. Yo quisiera una pregunta antes para darle la palabra a Estefan o a John. A un bebé que está en la maternidad, está feto, que está allá, se impregna energéticamente todo lo que piensa y hace la mamá. O sea, la culpa, pues, toda la mamá lo que le da, bueno, la mano se impregna y de ahí empieza su proceso de vida. ¿Cómo es? Sí, Wilson. Desde la misma fecundación se está formando incluso cómo se desarrolló esa unión entre ese padre y esa madre, si fue algo amoroso, si todo eso, todo ya le está mandando información a ese nuevo ser. Y obviamente ya se está desarrollando en la barriguita de la mamá y todas las emociones que tiene la mamá, que tienen conexión directamente a través de su cordón umbilical de la sangre, van a llegar al niño. Y si la mamá estuvo con situaciones de estrés, de miedo, de tristeza, de falta de afecto y de muchas cosas, el niño termina afectándose por esa razón y su personalidad ya se va formando, porque es que ahí es donde empieza a desarrollarse ese proceso de desarrollo de personalidad. Obviamente muchos niños también nacen con muchos miedos y temores por situaciones que vivieron sus madres. Hay enfermedades propias del embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional, que muchas veces tienen que ver con situaciones emocionales y situaciones complejas que tuvo la madre durante ese embarazo, ¿no? Conflictos con el papá, problemas emocionales y que terminan obviamente afectando al feto no solo en la parte física, sino también en su parte mental y emocional. Ok, gracias. Don John. Bueno, doctor Ricardo, esta charla estuvo espectacular, la verdad que sí, igual que la charla anterior. Primero, hay muchas flores en el chat, que todos están muy agradecidos, que es muy enriquecedora, que es muy interesante, pero sí tenemos unas preguntitas. Entonces, la primera pregunta, doctor, es la siguiente. ¿Cuál es la manera sana y práctica para manejar las emociones y evitar las enfermedades? Bueno, la manera sana y práctica es conectarse con las emociones, precisamente, no bloquearlas, no reprimirlas. Muchas veces las personas no quieren sentirse tristes, no quieren sentir rabia y simplemente uno tiene que permitir que esa emoción fluya, se mueva en el cuerpo, conectarse con esos sentimientos, con esas reacciones que tiene el cuerpo y mirar, indagar un poquito más allá qué me está mostrando esa reacción que yo tuve, esa emoción que me mostró ante una situación que viví, ¿sí? Porque es que si una persona rechaza esa emoción, rechaza sentir tristeza y como les decía anteriormente, solo quiere estar feliz todo el tiempo y no encuentra la causa de esa tristeza y de esa rabia y no la elabora y no la hace consciente, pues eso termina tarde o temprano generando una enfermedad física. Entonces yo les digo, bueno, si hay tristeza y rabia, pues hay que
Si hay tristeza hay que llorar de vez en cuando, no hay que permitir, no hay que bloquear el llanto es algo sanador también. Eso es importante, conectarse con la tristeza, e incluso también con la rabia. Obviamente, pues si hay, la rabia se lleva ya a la parte ya más instintiva que yo les decía que era el cerebro reptil, a ser agresivo, pues ahí es donde yo tengo que también contenerme y tratar de ir a sacar esa rabia en otro sitio donde yo la pueda hacer, incluso hasta con movimientos físicos, con gritos, y puedo también escribirlo con palabras, o sea, hacer esa lista de emociones y tratar de llegar a la causa de qué me generó esa rabia, ¿sí? Es poder conocerse uno mismo a través de esa tablita que yo les di de las emociones, y ahí uno ya la elabora y la va soltando. Entonces, una rabia en un momento dado es bueno ir a sacarla en un sitio donde yo pueda gritar y hacer cosas sin agredir a nadie. O sea, aquí no estamos hablando de que uno tenga que ir a agredir a las personas, ¿sí? Pero pues eso sería una forma. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta, y es cuando usted está hablando del hemisferio derecho e izquierdo. Y preguntan, ¿es verdad el mito que las mujeres pueden unir lo racional y el sentimiento para expresar sus emociones y que el hombre no lo puede hacer en el momento de expresar sus sentimientos? Sí, las mujeres tienen unas capacidades más de conectarse con la parte emocional que los hombres. A los hombres nos han reprimido mucho ese tema y eso viene de atrás, ¿no? De generaciones pasadas, ¿no? Cuando nuestros abuelos les decían a sus hijos que llorar era de mujeres, ¿no? Que solo los que lloran son las mujeres. Y los hombres tuvimos una desconexión un poquito con esa parte emocional. Eso no quiere decir que todos los hombres sean así. Hay hombres que sí son muy emocionales, ¿no? Que tienen una característica de mucha conexión con su parte emocional, pero sí se ve más en las mujeres que tengan esa conexión de lo racional y lo emocional. La mujer tiene una capacidad con su cerebro de hacer también muchas cosas al tiempo de esto y lo otro, de cuidar a sus hijos, de ser esposa, de trabajar, y un hombre muchas veces es como muy básico, ¿no? Y conectar a los hombres con las emociones es algo bien complicado, te cuento. Y eso viene de cultura, de lo que hemos aprendido, ¿no? Muchos hombres no se conectan con su parte emocional, la reprimen y muchas veces por eso terminan haciendo enfermedades que en muchos casos son silenciosas, ¿no? Sí, es correcto. Digamos que como esas improntas que a los hombres desde pequeños nos han generado. Así es. Doctor, hacen una pregunta y dice, ¿cómo conectarme con mi intuición? Bueno, esa pregunta es súper importante. Les cuento que la intuición es algo que es una vocecita que nos aparece todo el tiempo y que nosotros no estamos escuchando, ¿sí? Y que muchas veces nosotros primero pensamos y luego sentimos. Entonces, yo muchas veces cuando les transmito una información o les transmito algo, les digo a alguna persona, le pregunto en vez de qué piensas, le digo, oye, ¿qué sientes con lo que te acabo de decir? ¿Qué sentiste? ¿Sí? Uno primero tiene que sentir y no pensar. El que piensa pierde, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, cuando uno siente lo que me está trayendo una información, una persona, lo que sea, ahí me estoy conectando con esa parte intuitiva. Muchas veces a ustedes les va a pasar que aparece una información, están viendo televisión y aparece una información que les movió y como que los hizo concentrarse en eso y precisamente en esa información es que hay algo importante para mí, ¿sí? Una charla, una película, un libro, no sé. Entonces es una vocecita que aparece rápidamente, son esos mensajes del corazón, como yo les decía, que mandaban esa señal rápido, esas palpitaciones que uno puede llegar a tener y que te llevan a buscar pues como esa información que tú necesitas para estar tranquilo. Entonces la intuición todo el tiempo nos está hablando, pero resulta que nosotros estamos pensando en otras cosas y estamos siempre dándole vueltas al pensamiento y no nos conectamos con la sensación, con lo que sentimos en el momento. Perfecto, doctor. Doctor, una pregunta, ¿cómo podemos trabajar esas creencias limitantes? Bueno, hay que derrumbar esas creencias limitantes. Eso es algo bien complicado. O sea, es complejo, sobre todo, nosotros tenemos unas creencias muy marcadas, muy arraigadas muchas veces. Y miren que pues yo, pues en parte de mi experiencia, yo he tenido que ir soltando cosas que la vida me pone como que, uy, esto es lo mejor, esto es
lo top, esto no hay nada por encima de esto y llega otra cosa y ¡pum! Me la derrumba y tengo que cambiar y tengo que ver otra opción de conocimiento. Entonces, a veces es muy complicado derrumbar creencias que vienen tan marcadas, sobre todo algunas creencias que son religiosas, ¿no? Que generan mucha culpa, mucha vergüenza, muchas cosas de pecado y cosas de esas. Entonces, yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que ser un poquito más abiertos. Nunca hay que ser escépticos, como yo les decía anteriormente, pero escuchar a las otras personas. Y si hay una información que me quedó sonando, así yo no la acepte en mi mente, porque pues yo puedo tener una creencia totalmente diferente, ¿por qué no investigo y profundizo un poquito a ver qué me puedo encontrar? Y uno se encuentra unas cosas maravillosas, les cuento. Entonces uno va rompiendo y rompiendo paradigmas a medida que la vida va pasando y va dejando creencias atrás y eso es una parte pues de esta experiencia que tenemos nosotros en esta vida, ¿no? De ir rompiendo una cantidad de creencias que tenemos muy grabadas. Sí, señor. Así es. Bueno, doctor, tenemos una preguntita muy interesante. Cuando alguien tiene exceso de prolactina sin estar embarazada o lactando, ¿qué significa? Bueno, eso se llama hiperprolactinemia, ¿no? Esa es una enfermedad que se produce precisamente en la hipófisis por una hormona que está produciendo mucha oxitocina y otras hormonas que generan la producción de leche, ¿sí? Y que eso bloquea otras hormonas también como la de la tiroides y genera pues otros síntomas bien complejos, se les altera la menstruación a las personas. Detrás de esa hiperprolactinemia, ahí me está hablando de algo emocional también que yo puedo tener como con la parte materna. De pronto hay mujeres que tienen hiperprolactinemia y que no quieren ser madres, muchas veces tienen un rechazo a la maternidad, o de pronto puede ser lo otro, tienen un deseo grandísimo de maternidad, pero no han podido tener hijos, que son de pronto infértiles. Y usualmente la hiperprolactinemia genera infertilidad, aparte de eso, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista emocional puede ser esa la explicación, pero la parte física está localizada precisamente ahí en esa glándula que yo les mostré, que estaba conectada con el cerebro mamífero y emocional, que yo les dije que estaba la glándula hipófisis, pues ahí es donde se produce esa prolactina. Entonces, miren la conexión emocional que puede llegar a tener muchas enfermedades hormonales como esa que me estás preguntando y otras, ¿no? El hipotiroidismo, los problemas de ovarios, bueno, una cantidad de enfermedades, ¿no? Sí, señor, es muy cierto ese tema. Y referente a él, le están haciendo una pregunta y dice, doctor, ¿cómo se puede canalizar esas emociones que se tuvieron en el embarazo en un hijo adolescente para que aprendan a manejarlo desde temprano y que no los afecte? Bueno, si hay una mamá que se dio cuenta que en su embarazo tuvo muchos miedos, mucho estrés, muchas situaciones difíciles en su embarazo, incluso estuvo enferma, pues si es una mamá que es consciente de eso y que sabe que eso le va a afectar a su hijo, pues al niño toca empezarle a trabajar esa personalidad en sus primeros 7 años, ¿sí? En esos primeros 7 años ella tiene que observar mucho qué características muestra el niño, si el niño es miedoso, si es temeroso, si es agresivo, ¿sí? Y muchas veces sí hay que hacer un proceso psicoterapéutico desde ahí, desde esa primera infancia, para hacer que ese niño no termine en su adolescencia y más adelante teniendo muchas situaciones que le van a afectar. Obviamente hay cosas que son inevitables, ya hay programas que están allá metidos que son muy difíciles a veces de sacar de pronto en esa primera infancia y que toca muchas veces tratarlos en la adolescencia o más adelante, ¿sí? Pero sí se puede trabajar, hay muchas herramientas también desde la medicina alternativa, hay opciones de trabajar esencias florales, de trabajar sintergética, bueno, hay varias opciones, pero también hay que mirar esa parte psicoterapéutica que se tiene que manejar con ese niño para que no tenga conflictos con esa información que recibió en, en el embarazo. Perfecto. Bueno, doctor, en este momento nos están levantando la manito. Está Gladys Pinjaca. Entonces, Gladys, buenas noches. Puedes activar el micrófono, por favor. Gladys, Buenas noches. buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Gladys. Solo
Solo quería hacer una pregunta, a ver si me recuerda cuál es la película que estaba recomendando, por Sí. favor. Esa película se llama Fragmentado. Fragmentado, Y no sé si es una película que no es muy conocida, realmente hay pocas, no es muy comercial, pero se puede conseguir en estas plataformas de películas que pues, casi todo el mundo tiene y ahí la pueden conseguir fácilmente. Y lo que les digo, cuando vean una película que muestre ciertas escenas fuertes, filtren todo eso, pero y saquen el toda la autor, información. ¿Cómo? o sea que, no tiene autor, ¿no? No, es una película. Tú la buscas así como Fragmentado Sí, sí. y la puedes ver. Es una película bien Y el interesante. libro, gracias. Y el libro Bueno, que recomendó, el libro que recomendé es del doctor Daniel Goleman, que se llama sí. Inteligencia Emocional. Inteligencia emocional. Daniel Goleman se llama él, el Sí. autor. Sí, Bueno, ok, doctor, muchas gracias. bueno, con gusto. Bueno, y ahora teníamos a Estefanía que nos había levantado la mano hace ratito. Entonces, Estefanía, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas Hola. gracias. No, gracias por el espacio y también por la charla. Estuvo muy buena. La verdad es que me identifiqué con todos los temas que conversó. Cuando usted también habló de la parte del escepticismo, del comprobar, yo más bien peco de que soy en exceso escéptica. Me cuesta creer prácticamente en todo hasta que no lo verifique. Y parte de eso es porque voy por el camino de la ciencia. Lo que es la física cuántica y la genética en general han logrado demostrar muchos de esos conceptos de los que usted conversó hoy. De hecho, lo que es el desdoblamiento del tiempo, hablamos de que el ser humano está viviendo en forma simultánea, por decirlo así, en lo que son dos tipos de tiempo diferentes, que sería nuestro tiempo pues presente, el que viaja lento, y otra versión nuestra que viaja pues a velocidades cuánticas. A fin de cuentas, para no entrar en mucho detalle de todas estas teorías físicas, de ver cómo aplican en nuestras vidas, pues sí, cuando tenemos un pensamiento, ya sea pues de salud, de enfermedad, algo, pensamientos de sabiduría, pensamientos de ignorancia, realmente estamos dando instrucciones a nuestro yo cuántico, aquel en el que se manifiesta todas las posibilidades simultáneamente para decir, quiero esto, quiero enfermedad, entonces nuestro yo cuántico lo fabrica y efectivamente en nuestra realidad que percibimos se manifiesta la enfermedad. ¿Cómo se graban? Como una serie de memorias que nos dirigen en nuestro actuar. Entonces, es muy interesante. Bueno, el tema es mucho más amplio, pero no quiero robar mucho tiempo. Pero sí, también la teoría se habla como el doble, mi doble cuántico, otras cuestiones, pero es curioso porque todos estos términos los he visto en cursos de física y demás, y ver cómo realmente el conocimiento de sabiduría y de física aplica en la vida real es algo muy interesante y nos tiene que cambiar nuestra perspectiva, ver realmente que los pensamientos de abundancia realmente crean abundancia. Y lo que usted hablaba de que cómo nuestros pensamientos también nos enferman, pues otra rama de la biología, lo que es la epigenética, lo ha demostrado también, que nuestros pensamientos, las emociones generan diferentes sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo y nosotros mismos podemos cambiar nuestro ADN, podemos activar o desactivar ciertas secuencias que codifican para que se expresen enfermedades o más bien para que no se expresen. Son muchos conceptos demasiado interesantes que se me vinieron a la mente al escuchar su charla. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante. Me gustó muchísimo. Con gusto, Stephanie. Lo que dices es muy cierto. Total, la física cuántica cambió totalmente el entendimiento de muchas cosas en la ciencia y también el tema de la epigenética, que ya nos muestra que nosotros no somos víctimas de la genética ni de la herencia, sino que hay otros factores que son mucho más importantes que hacen que se activen o no ciertos genes y que nos generen una enfermedad. Totalmente muy interesante el aporte.
Bueno, doctor, ya por cuestiones de tiempo, que tenemos varias preguntitas aquí en el chat, pero hay una que nos llama la atención y dice, para la enfermedad del Crohn, ¿qué tipo de creencias se deben tratarse? En la enfermedad de Crohn hay muchas emociones de... La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunológica del colon, del sistema digestivo, ¿no? Del intestino. Y es una enfermedad en la que hay ciertos anticuerpos que empiezan a atacar también tus tejidos, ¿no? Entonces, ahí en la enfermedad de Crohn hay mucha rabia, usualmente, mucha rabia, mucho rencor, mucho resentimiento, y muchas veces hay muchas emociones que están hacia uno mismo, o sea, falta de amor y de autoaceptación. Una persona con enfermedad de Crohn o una enfermedad autoinmune es una persona que no se reconoce y no se acepta y no se ama usualmente en la mayoría de los casos. Es una persona que siempre son personas que guardan resentimientos, que guardan emociones, que guardan rencores y terminan somatizándose en la parte digestiva. Recuerdan que yo les dije que la personalidad tipo D, que es la persona amargada, asocial, aislada, terminaba afectándole su sistema digestivo, pues puede ser una explicación. Pero muchas personas con este tipo de enfermedades son personas que guardan emociones de rabia y rencor y la aceptación hacia ellos mismos es algo que tienen que trabajar muchísimo. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañero Wilson, como tal, pero agradecidos. Acá en el chat tenemos muchas más referencias de gratitud hacia usted. Estuvo espectacular. Toda Muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias, muy amable por este tiempo. Vaya pensando en una frasecita para el cierre del programa, mientras que hacemos unos pequeños parroquiales. A todos muy cordialmente invitados para dentro de 8 días. Tenemos todo lo que es con Consuelo Acosta, la alimentación ayurveda. Consuelo vivió mucho tiempo allá en el Oriente, entonces conoce bastante y es chévere saber sobre este tema. Y lo mismo vamos a tener a Daniel Rumana, la siguiente, John. Daniel Rumana, que nos va a hablar de astrología védica. Daniel es brasilero, pero vive en Colombia, entonces va a ser muy interesante que nos hable del tema. Creo que don Daniel está por acá, el domingo 30 de mayo. A su vez, les invitamos a todos ustedes que nos apoyen con una pequeña donación. En el chat aparecen las cuentas donde ustedes nos pueden apoyar para poder sostener este programa. De antemano agradecemos a todos los que nos han colaborado, nos han ayudado con esos aportes que han hecho. De verdad, mil gracias. Bueno, John, sigamos entonces ya para el cierre. Perfecto, entonces cordialmente invitados para el próximo fin de semana. Tenemos 2 súper espectaculares charlas. Las palabras de Ricardo. Entonces, Pero John, Ricardo, para el cierre, entonces una frasecita de motivación, inspiración. Bueno, una frase, y ya conectando con todo este tema del pensamiento, una frase y una reflexión que pues nosotros no somos nuestros pensamientos, somos el ser que observa nuestros pensamientos, somos observadores de nuestros pensamientos. Que no nos sigamos enganchando con cosas que de pronto no nos están trayendo paz y armonía, que todo lo que no nos deje paz y armonía, tratemos de sacarlo. Y que bueno, ya que aprendimos a lavarnos las manos muy bien en todo este año, pues que lavemos nuestro cerebro y nuestra mente también, aprendamos a lavarlo. Sí, sí. Y chévere esa frase, nosotros no somos los pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos arriba de ellos. Entonces, qué bueno tener relativo control del pensamiento, saber que pensemos lo mejor. Digamos, lo que acaba de hacer lo necesario. Bueno, listo, a todos, muchas gracias. Muy amables por este tiempo. Nos veremos en 8 días. Muy amable, Ricardo. Excelente charla. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. No olviden suscribirse en el canal quienes todavía no lo han hecho y encuentran la charla del doctor Ricardo, la de hoy y la de la vez pasada. Muchas gracias. Un abrazo.
Una feliz semana para todos. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao, Will. Gracias, estén bien.